Bien, muchachos, a ver. La clase pasada estuvimos viendo, hablando acerca de, ¿no? Bueno, hicimos la gráfica de superficies, ¿no? En general, ¿no? Bueno, muy aparte de la superficie que vimos de la superficie esférica, vimos cómo graficar otro tipo de superficies usando cinco, por así decirlo, cinco pasos muy importantes. Luego vimos la parte de cilindros, cómo obtener un cilindro, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que me definen un cilindro? ¿Se acuerdan? Un plano, una, por así decirlo, directriz o curva base dentro del plano, y una recta llamada generatriz, bueno, una recta no paralela al plano, donde el cilindro se definía como el conjunto de rectas, ¿no? Paralelas a esa recta que tienen como punto de paso todos los puntos de la curva base o de la directriz. Y a tales rectas, en el cilindro lo llamábamos generatrices. Vimos varias cositas, como la manera de calcular, ecuación del cilindro, etc. Bien, hicimos varios casos. Ahora vamos a ver el caso particular, ¿no? Un caso particular de lo que vimos anteriormente. Son los cilindros circulares rectos, porque en general hemos visto que un cilindro no necesariamente tiene una base, un círculo o una circunferencia, puede ser una parábola, puede ser cualquier curva abierta o cualquier curva cerrada, como tú quieras ver. Pero, en particular, los cilindros circulares rectos, ¿no? Pueden definirse como el lugar geométrico, ¿no? Del espacio tridimensional que equidistan de una recta fija, llamada eje del cilindro, y denominándose a la distancia constante el radio del cilindro, ¿no? Si el eje del cilindro no es paralelo a los ejes coordenados, resulta más práctico para hallar su ecuación. Hay que hacer uso de la propiedad como lugar geométrico que verifica los puntos del cilindro, ¿no? Entonces, hemos visto que si una recta L pasa por un punto P sub 0 y su vector direccional es A, ya hemos visto y hemos hablado cuál es la distancia de un punto P sub 0 a la recta L, ¿no? Entonces, la distancia de P, la distancia de un punto P cualquiera del espacio a dicha recta, ¿no? Está dada por esta, ¿no? Ahí está. Entonces, la recta L tiene un punto de paso P sub 0, y si yo quiero calcular la distancia de cualquier punto del espacio en la recta L, hemos visto y hemos demostrado, justificado esta fórmula de aquí, de la distancia de un punto a una recta. Sí, ahí está. Bueno, así, si la recta L, ¿no? La recta L del eje del cilindro, así si la recta L es el eje del cilindro, simplemente bastará considerar esta fórmula, ¿no? Para que P sea un punto con la izquierda del cilindro y que la distancia D es el radio del cilindro, ¿no? Bastará considerar en esta fórmula, justamente como te mencioné, que P es un punto con la izquierda del cilindro y D es la distancia o es el radio del cilindro, ¿no? Que D es el radio del cilindro, muchachos. Entonces, con esta fórmula de distancia de un punto a una recta, podemos justamente definir o podemos hallar la ecuación de un cilindro circular recto. A ver, veamos con un ejemplo. ¿Qué te parece? Me dicen encontrar la ecuación del cilindro tangente a esta esfera, cuyas generatrices tienen la dirección del vector 1, 2 y 3. ¿No? Ya está. A ver, comencemos. ¿Cómo hacemos esta de aquí? Ya, a ver, comencemos. Comencemos. Ya, a ver, muchachos, comencemos. Sí, a ver. Bueno, me dicen aquí, ¿cuáles son los puntos de tangencia? A ver, vamos a colocar aquí. Estaba haciendo, permítanme un instante. Ya, chicos, aquí, a ver, vamos a solucionarlo. Ya. Los
Ya, a ver un ratito, chicos, permítanme un instante. Ya, chicos, a ver. Entonces, los puntos de tangencia, vamos a decir que los puntos, aquí está fastidiando, los puntos de tangencia, ¿no? Están sobre una circunferencia, de radio, de radio 2. Sí, ahí está. Está en una circunferencia, radio 2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se trata de un cilindro circular recto. De un cilindro recto. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es el centro? Centro de la esfera. El centro de la esfera, ahí tú te puedes dar cuenta que simplemente es 1 menos 3 y 4. Y su radio, bueno, y radio 2. Ya está. ¿Qué más? Que es el mismo, que es lo mismo del radio, es el mismo radio del cilindro. El radio del cilindro ahora también es 2. Es 2 también el radio del cilindro. Y su eje justamente pasa por... Y su eje pasa por el centro de la esfera. Entonces, ya tenemos esa información, ¿no? Entonces, el radio del cilindro es 2 y su eje pasa por el centro de la esfera. ¿Y cuál es el vector de dirección? Y tiene vector de dirección 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Ese es el vector de dirección. Por lo tanto, vamos a decir, voy a tomar un punto P, X y Z, ¿no? Estoy diciendo X y Z, un punto del cilindro, cualesquiera, voy a tomar ese punto cualesquiera, entonces tengo que un punto de paso, hemos dicho que es el centro de la esfera, 1 menos 3, 4, y tengo un vector de dirección, 1, 2, 3. Luego vamos a usar esa fórmula de acá, esa fórmula de aquí, la de aquí, perdón, como lo usamos, de esta manera, sabemos que es el radio del cilindro, 2, es igual a la distancia de un punto cualesquiera, ¿no? Ese punto P, a la recta o al eje, ¿no? Que tiene punto de paso P sub 0 y vector de dirección A. Sería P sub 0, este vector, que se multiplica vectorialmente con la dirección, le sacamos a la norma y lo dividimos entre la norma de A. Entonces la norma de A sale de manera inmediata, esto es raíz de 14, y debido a esta igualdad, simplemente obtenemos, a ver, si tú haces las cuentas, voy a mover un poquito para acá, si tú haces esta cuenta, te va a quedar
2 raíz de 14. 2 raíz de 14 es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? A ver, si te haces la cuenta va a salir, a ver, va a salir, habría que multiplicar todo eso, ya se lo dejo a ustedes como ejercicio, ¿no? A ver, eso sería 3 menos 2z, a ver, muchachos, ¿cómo tenemos eso de ahí? A ver, me van multiplicando, por favor. Ya, a ver, sale, multiplicando sale 3i menos 2z más 17 al cuadrado más z menos 3x menos 1 al cuadrado, aquí más, aquí continúa, 2x menos y menos 5 al cuadrado, ¿no? Y esta sería la ecuación del cilindro. Ese cilindro recto que se están pidiendo. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Entonces simplemente hay que multiplicar este producto vectorial que te va a salir todo esto de aquí, ¿no? Hazlo con cuidado y vas a ver que te va a salir eso de ahí. Ya, chicos. Listo. Ahora sí. Vamos a hablar ahora acerca de conos. A ver, vamos a hablar acerca de los conos. Bueno, igualito que el caso anterior, que la superficie cilíndrica, nosotros necesitamos tres elementos para, bueno, algunos elementos para definir una superficie cónica. ¿Cuáles son? Un primer elemento es una curva plana. Una curva plana. Ojo que esta curva plana está contenida en un plano, obviamente. Una curva plana significa que esta curva C está contenida en un plano. Tengo un punto B, punto fijo, que no está contenida en el plano de la curva. O sea, es un punto exterior al plano. ¿Y cómo voy a definir justamente una superficie cónica? Entonces, la superficie cónica son aquellas, ¿no? Son aquellas rectas que pasan por el punto V y pasan también por un punto de la curva C. Entonces, todas esas rectas que pasan por el punto V y por un punto de la curva C, a todo ese conjunto de rectas se le va a llamar superficie cónica. Entonces, aquí está. Si por cada punto de C se hace pasar una recta que también pasa por el punto fijo B, esta genera una superficie denominada superficie cónica o cono. Entonces, a la curva C la vas a llamar directriz, esta curva C la llaman directriz, o normalmente algunos lo llaman curva base, pero matemáticamente o técnicamente, en el sentido del curso, es directriz. Al punto fijo lo vas a llamar vértice, y a cualquiera de esas rectas la vas a llamar generatriz de la superficie cónica. ¿Sí? Ya está. A ver, ¿cómo lo podemos ver de manera gráfica? Aquí si te das cuenta, he hecho un pequeño gráfico. Tengo un plano aquí. Tengo un punto fuera del plano y una curva C. Entonces, todas estas rectas, esta recta de aquí, que pasa por B, por el punto fijo V, y un punto de la curva base, es una generatriz. Aquí también hay otra generatriz, otra generatriz, y al conjunto de generatrices se le llama justamente superficie cónica, ¿no? Entonces acá hacia arriba se repite esta ¿no? Entonces podemos tener superficies cónicas con una curva abierta, cerrada. La curva puede ser una parábola, una elipse, una circunferencia, una hipérbola o cualquier curva vista en plano. Y ahí está. Bien, chicos, a ver.
Al igual que los conos, al igual que las superficies cilíndricas, yo necesito calcular, o bueno, si yo tengo acá un punto P, ¿no? Que pertenece a la superficie cónica, eso quiere decir que este punto P pertenece a una recta que pasa por B, por el vértice B, y por un punto P sub 0 de la curva base. Entonces, la superficie cónica, S, es igual a todo este conjunto de rectas, ¿no? De ecuación P igual a V, que es el punto de paso conocido, más T veces el vector de dirección. ¿Y quién va a ser el vector de dirección? Es este vector, la diferencia de P sub 0 menos B. Esa es la ecuación de una recta que pasa por B y por el punto P sub 0, por el punto P sub 0 de la curva base, donde el punto P sub 0 pertenece a esta curva C y T es cualquier número real. ¿Sí? Ya está. A ver, si yo cojo un punto como he cogido, bueno, acá tengo un punto P de esta superficie cónica, eso quiere decir que P, este punto P, pertenece a alguna recta. Entonces quiere decir que existe un T real tal que X y Z es igual al vector, bueno, el vértice ABC más T veces la diferencia de P sub 0, que le estoy dando coordenadas, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ¿no? Que es la diferencia X sub 0 menos A, Y sub 0 menos B, y Z sub 0 menos C. En pocas palabras, yo tengo que X es igual a más T X sub 0 menos A, Y es igual a B más T veces Y sub 0 menos B, Z es igual a C más T veces Z sub 0 menos C. Y si nosotros despejamos la variable T, tenemos estas igualdades, ¿no? Entonces la ecuación, un punto cualesquiera de la superficie cónica, cumple con estas, ¿no?, relaciones. X menos A sobre X sub 0 menos A y menos B sobre Y sub 0 menos B es igual a Z menos C sobre Z sub 0 menos C. Como dice aquí, el vértice, si te das cuenta, este vértice divide el cono en dos partes, llamadas ramas del cono. Acá tengo una rama superior y una rama inferior. O sea, todo lo que está arriba es igual a todo lo que está abajo. La figura muestra, si te das cuenta aquí en esta figura, muestra dos porciones de dicho cono. En este caso tengo que, justamente, tienes un plano, la curva base, por así decirlo, es una parábola, y por todos los puntos de la parábola y por el punto fijo B, que es el vértice, pasan todas esas rectas y te genera ese cono. Acá también hay otra parábola. Bueno, si P sub 0 es un punto de la curva base o directriz, P es el vértice y P es un punto cualesquiera de dicha generatriz, cualesquiera de las generatrices, diferente a P sub 0, diferente al punto que está en la curva base. Entonces, este punto de la superficie cónica debe verificar estas relaciones o estas igualdades. ¿Sí? Ahí está. Ya, chicos, entonces ya sabes cómo tú definir una superficie cónica. Entonces, esa superficie cónica, cualquier punto de la superficie cónica debe de cumplir, ¿no? Debe de cumplir con estas relaciones. Con este punto P es diferente al punto P sub 0. Las relaciones, justamente acá como les explico, que establecen esta ecuación, ¿no?, permiten determinar la ecuación de la superficie cónica. A ver, casos particulares. Si la directriz, o sea, la curva base que está en el plano, es una circunferencia, a la superficie cónica se le llama cono circular. Si además la recta que pasa por el vértice y por el centro de la circunferencia es perpendicular al plano de la circunferencia, entonces se le denomina cono circular recto. ¿No? Ahí está. Entonces la recta que pasa por el vértice y por el centro de la circunferencia, y si es perpendicular al plano de la circunferencia, se la denomina cono circular. En forma análoga, como te mencioné, si la directriz es una elipse, se le llamará cono elíptico y cono elíptico recto respectivamente, ¿no? Entonces, esta curva base no necesariamente es una curva cerrada, puede ser una curva abierta, y todas las curvas habidas. A ver, chicos, puede ser también la gráfica de un polinomio, puede ser la gráfica de una parábola, de una hipérbola, de una cúbica, no sé, de una exponencial, etcétera. Cualquier curva habida y por haber puede ser
puede ser directriz de un cono. Ya para que lo vean de manera general, no de manera particular, como lo vieron en el curso de geometría, en su curso, en la pre, ¿no? Bueno, uno de los temas de evaluación para el examen de admisión simplemente se enfocaba en el cono circular recto, o en el caso en cono circular. Entonces aquí, un cono, ya no necesariamente los casos particulares, vamos a notar, sino que también vamos a ver casos generales. Bien, vamos con el primer ejemplo. ¿Qué te parece? Mira, aquí me dice que determine, bueno, me dice que el vértice de un cono es el punto B043. Y su directriz es la intersección, ¿no? Justamente la directriz es la intersección de esta superficie, ¿no? 4x cuadrado más y más 2 al cuadrado menos z cuadrado igual a 16, con el plano XY. Ahora me dicen que yo halle su ecuación. A ver, comencemos. A ver, chicos. Comencemos a ver. Me están diciendo aquí que la curva base, que el C, en la curva base, me están diciendo que es la intersección, fondo, sí, mejor, preciso. Me dice que la intersección de dos superficies es la intersección de esta superficie, 4x cuadrado más y más 2 al cuadrado, menos z cuadrado igual a 16, con el plano XY, o sea que z es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Este vértice, o este punto B, 0, 4, 3, esto no pertenece al plano X, Y. ¿Sí? Entonces eso no pertenece, muchachos, ¿ya? Entonces, no pertenece al plano X, Y. Y si te das cuenta, la intersección de esta superficie con el plano XY que te da una elipse, ¿no? Una elipse de centro 0 menos 2, ¿no? Y eje mayor, a ver, eje mayor está en el eje Y y el eje menor está en el eje X, ¿no? Ahí está. Bien, listo, muchachos. Ahora sí, vamos a tomar un punto, P sub 0, de coordenadas X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, este pertenece a la curva C, a la curva base, a la directriz. Quiere decir que las coordenadas de este punto justamente cumplen con esas igualdades. O sea que 4x cuadrado más y sub 0 más 2 al cuadrado menos z sub 0 al cuadrado es igual a 16, con z sub 0 igual a 0. Y si nosotros reemplazamos z sub 0 arriba, me queda que 4x cuadrado más y sub 0 más 2 al cuadrado es igual a 16. Acá tengo una ecuación 1. Vamos a usar lo que vimos hace ratito, está aquí. Hemos dicho que cualquier punto de la superficie cilíndrica cumple con estas igualdades. ¿Ya? Vamos a usarlo. Voy a tomar CA. El punto P de coordenadas X, y Z. Vamos a decir, está en la generatriz, porque es un punto de la superficie cilíndrica, está en la generatriz que pasa por el punto P sub 0 y el punto B, V. Bueno, eso quiere decir que este punto P, X y Z cumple con estas relaciones. ¿Recuerdas? X menos ABC, ¿te acuerdas? X menos A igual a Y menos B igual a Z menos C. En este caso, aquí vale 0 sobre X sub 0 también. Menos 0, aquí Y menos 4, Y sub 0 menos 4, y aquí Z menos 3 sobre Z sub 0 menos 3, ¿no? Todas estas igualdades cumple ese punto.
Pero hemos dicho que el z sub 0 es igual a 0. Ahora sí, podemos obtener algo más sencillo. Puedo decir que, en este caso, x sobre x sub 0 es igual a z menos 3 sobre menos 3. Aquí despejamos. Tengo que x sub 0 es igual, si despejamos me queda 3x, ¿no? Sobre, o menos 3x sobre z menos 3. Ya está. Ahora, en el otro caso, y menos 4 sobre y sub 0 menos 4, esto es igual a z menos 3 sobre menos 3. Y aquí despejas, a ver, me queda aquí, si despejo me queda menos 3y menos 4 sobre z menos 3 más 4, eso es igual a y sub 0. Y si nosotros despejamos el valor de y sub 0, bueno, operamos. Si operamos me queda 4 z sub 0 menos 12, ya, me queda, aquí me queda 4z menos 3i sobre z menos 3 es igual a y sub 0. Listo, chicos, ya calculé x sub 0, ya calculé y sub 0, y ahora esto lo reemplazamos en 1 aquí. Ahora, en 1, reemplazamos, me queda 4 veces x sub 0, acá me faltó al cuadrado, 4x sub 0 al cuadrado, que sería 9, x cuadrado sobre z menos 3 al cuadrado, más, ahora sería reemplazar 4z menos 3y sobre z menos 3 más 2, todo esto al cuadrado, y esto es igual a 16. Ya, operando me queda aquí 36x cuadrado sobre z menos 3 al cuadrado más, acá sería 6z menos 3y menos 6, todo esto sobre z menos 3 al cuadrado es igual a 16. Bueno, si acá pasa el z menos 3 al cuadrado, sería 36x cuadrado más 6z menos 3y menos 6 al cuadrado, esto es igual a 16, z menos 3 al cuadrado. Y esta es la ecuación de la superficie cónica. La ecuación de la superficie cónica. ¿No? Ahí está, la superficie cónica, muchachos. Listo. Ahí está, chicos. Entonces, esa sería la ecuación de la superficie cónica que me pide. Y si por azar del destino me pidieran graficar esa superficie cónica, entonces más o menos aquí graficaría, ¿no? Por acá. Uno cómo puede graficar esa superficie cónica. Estos ejes coordenados por acá y por acá. Hemos visto que la directriz es una elipse, de centro 0 menos 2, ¿no? Aquí va a ser una elipse. Por acá va a estar el centro, ¿no? Acá está menos 2. Aquí, menos 2. Acá está menos 2. Ya, más o menos por acá. Va a ser algo así. ¿No? Algo por aquí, algo así. Por acá está el vértice. Por acá está el vértice B. Y todas estas rectas que pasan por aquí. A ver, un ratito, vamos a hacerlo bien. Por acá.
por acá, por acá, y por acá, ¿no? Ya está. Entonces, esta sería la gráfica de esta superficie, muchachos. De esa superficie cónica, ¿no? Ahí está. Esa es la curva base, la directriz, ¿no? Lo tienes ahí, la curva base. Y todas las generatrices que pasan por un punto de la curva base y el vértice B, todas esas te generan la superficie cónica, chicos. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros vamos a calcular, ¿no? Las ecuaciones de una superficie cónica. A ver, vamos con el siguiente problema. Este de aquí me dice, el vértice de un cono circular recto está en el origen de coordenadas y su eje, te dice, es perpendicular al plano XY. Si el punto Q de coordenadas 3, 4, 6 es un punto del cono, me dice que hay la ecuación del cono. Ya, a ver muchachos, vamos a colocar aquí algo. Ustedes van a corroborar. ¿No? Para mí un texto. Acá. Ya, miren, me están diciendo que el dato es, aquí está el dato, me dicen que el eje me están diciendo ahí que el eje el vértice de un cono recto circular está en el origen de coordenadas y su eje es perpendicular al plano XY. Está, a ver, vamos a decir, ¿no? En este caso, si el eje, ¿no? Si el eje, a ver, si el eje Z, o si el eje pasa por el origen, voy a aumentar más esto de aquí, pasa por el origen y es perpendicular al plano XY, entonces, vamos a decir, dicho eje es el eje Z. El eje Z. Por las directrices, ¿no? Que ustedes ya saben, por las directrices, las curvas bases, por las directrices, están contenidas en planos paralelos al plano XY. Entonces serán circunferencias de radio, bueno, no de radio, todo eso lo vamos a calcular, con centro en el eje Z. Como el punto Q, el punto Q, de coordenadas 3, 4, 6, está sobre la directriz en el plano Z igual a 6, ya que la tercera componente es 6, y el radio de la circunferencia es la distancia de Q al eje Z, ¿no? Esa es. A ver, eso es lo que nos dice todo lo que estaba ahí. Bien, a ver, ¿cómo analizamos eso de ahí? Ya chicos, sigamos, a ver. Bien, a ver. Miren, de manera gráfica, a ver, de manera gráfica, acá tengo mi eje X, bueno, Z, X e Y. Entonces me están diciendo acá, tengo un cono, bueno, acá tengo algo por aquí. Tengo algo por aquí. Por acá. Y luego, aquí está mi directriz. A ver, mi directriz está por acá, chicos. Mi
Está por aquí. Por acá. No, ahí está. ¿No? Y este es el punto. Este es el plano z igual a 6. Y este es el centro de esa directriz, una circunferencia del centro 0, 0, 6. Ya. Ahora lo que me dicen es la distancia, ¿no? A ver, el punto 3, 4, 6 está por aquí. Este es el punto Q. Este es el punto Q. Y la distancia de este punto Q al eje Z justamente es el radio. ¿No? Es el radio. Está, es el radio. La distancia de este punto Q al eje Z es el radio de esta circunferencia. ¿No? Entonces, tú sabes que la distancia del punto Q al eje Z, este es igual a la raíz cuadrada, o que es lo mismo la distancia del punto Q a este punto 0,06, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y este es igual a 5. Y ahí está. Entonces aquí vemos que la directriz pasa por Q, es la circunferencia. O sea, la directriz que pasa por Q es la circunferencia. Sería x cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado, con z igual a 6. ¿No? Esta es circunferencia, ¿no? El radio 5, y que pasa, justamente sería la intersección de ese cilindro, ¿no? X cuadrado más y cuadrado igual a 5 cuadrado, con el plano z igual a 6. Ya. Ya conseguida la directriz. A ver, ¿qué me faltaría? A ver, me dice... Mira, ya tengo el vértice, tengo que el vértice es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces voy a hacer lo que hice hace ratito, el análogo. A ver, vamos a hacerlo, creo que mucho de... Ahora sí. Ya. Entonces, voy a tomar, sea, el objetivo primordial es ubicar la directriz. Listo, ya ubiqué la directriz. Luego, como ya tengo el punto de, bueno, el vértice, ya que está fuera justamente este vértice, es el vértice de coordenada 0, 0, está fuera del plano que contiene a la directriz, que es z igual a 6, no hay problema, entonces con eso puedo justamente construir la ecuación del cono, perdón. Entonces, sea P sub 0, de coordenadas x0, y0, z0, que pertenecen al cono, ¿no? Bueno, a la curva C más que nada, más que al cono, la curva C, ¿sí? A la curva C. Entonces, x0 al cuadrado más y0 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, y z sub 0 es igual a 6. Eso es lo que me indica. Esta es una primera. Ahora, voy a determinar, voy a decir, este punto X, este punto sí, es un punto cualesquiera, de la generatriz que pasa por P0 y el vértice B, que es el origen de coordenadas. Entonces acuérdate la fórmula o las relaciones. Era X menos, en este caso, 0 sobre X sub 0 sobre, a ver, aquí voy a colocar sobre X sub 0 menos 0, este es igual a Y menos 0, Y sub 0 menos 0, y Z menos 0 sobre Z sub 0 menos 0. Entonces aquí, la relación. Por dato, obtengo que Z sub 0 es igual a 6, ¿no? Y aquí simplemente comienzo con a igualar. Entonces me queda aquí la primera, bueno, esa primera división, x entre x sub 0 es igual a z entre 6.
me queda que x sub 0 es igual a 6x sobre z. De manera análoga me queda que y sub 0 es igual a 6y sobre z. Ahora toda esta información reemplazo en 1. ¿Y qué obtengo? Obtengo, a ver, sería 36 x cuadrado sobre z cuadrado más 36 y cuadrado sobre z cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Entonces, me queda que 36x cuadrado más 36 y cuadrado, todo esto es igual a 25 z cuadrado. Y esta es la ecuación de la superficie cónica. Listo, muchachos. Esa sería la ecuación de esa superficie cónica que tienes acá. Ya chicos, a ver, veamos lo siguiente. Miren, hay unas propiedades de los conos, de las superficies cónicas, que te ayudan bastante en la resolución de los problemas. Por ejemplo, nosotros podemos deducir que si cualquier generatriz de un cono circular recto, ojo, para el caso de conos circulares rectos, rota alrededor de su eje, ¿no? Te das cuenta que cualquier generatriz que rote alrededor de su eje, justamente genera el mismo cono. Por lo tanto, cualquier generatriz del cono circular recto forma con el eje un ángulo constante. Esta propiedad la vamos a usar para justamente hallar la ecuación del cono en forma más directa. Especialmente cuando dicho eje no es perpendicular, o no es paralelo, perdón, a alguno de los ejes coordenados, ¿no? Entonces, en caso general, bueno, casos particulares tenemos cuando una generatriz, perdón, gira alrededor de los ejes coordenados, y el caso un poco más general, para el caso de conos circulares rectos, es cuando dicho eje, ¿no?, del cono no es paralelo a alguno de los ejes coordenados. Si consideramos que alfa es el ángulo que forman las generatrices, ¿no?, con el eje, su eje, A es un vector direccional del eje B. B es el vértice del cono y P es un punto cualesquiera del cono. Entonces, te das cuenta que estos vectores, BP, este vector BP, y A, esos dos vectores, ¿no?, BP y A, forman uno de los dos ángulos, o alfa o pi menos alfa, ¿no?, según justamente cuál sea la rama a la que pertenece el punto P. Puede estar en la rama superior o en la rama inferior. Es justamente, depende de dónde esté ubicado el punto P, tiene los dos ángulos, alfa o pi menos alfa. Como tú ya sabes, los cosenos de estos ángulos simplemente se diferencian solo en el signo, entonces podemos verificar la siguiente igualdad, ¿no? Tú ya sabes que el valor absoluto, ¿no?, del producto punto de este vector BP con A, con el vector dirección, el valor absoluto, ese producto escalar, o producto punto, es igual a la norma del vector BP por la norma de A, multiplicado por el valor absoluto del coseno de A, ¿no? Justamente, a ver, para el ejemplo anterior, para este ejemplo de aquí, hemos dicho que el vector direccional, pues, ¿no?, es el eje Z, y su vector dirección es el 0, 0, 1, y el vértice es 0, 0, 0. Si tomamos al punto P, un punto cualesquiera, hemos dicho, como el punto Q, como este punto Q, aquí, entonces el vector BQ, ya sabes que tiene coordenadas 3, 4, 6, y reemplazamos en esta ecuación, multiplicamos de manera escalar BQ con A, ¿no? Y sería la norma, o el tamaño del vector, BP, que sería 9 más 16, 25 más 36 a raíz de 61, y la norma de A es 1, valor absoluto del coseno de alfa. Realizando esas operaciones, tengo que el valor absoluto del coseno de alfa es igual a 6 raíz de 61. Esto de aquí
tú ya sabes que es constante, como sabes que este ángulo es constante, entonces el coseno del valor absoluto de alfa es 6 sobre raíz de 61. Y bueno, si tomamos un punto cualesquiera, x y z, del cono, entonces este vector BP tiene coordenadas x y z, y lo reemplazamos nuevamente en la ecuación, esta ecuación de aquí, esta ecuación de acá, nuevamente lo reemplazamos con un P más genérico, de lo particular, algo más genérico. Entonces tendríamos aquí z es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado más y cuadrado por 6 sobre raíz de 61. Acá tengo un valor absoluto de z, lo elevamos al cuadrado y me queda, ¿no? Entonces aquí me queda, este producto me queda valor absoluto de z, ¿no? Acá me queda valor absoluto de z. Y lo elevamos al cuadrado y operamos y me queda la ecuación hallada anteriormente. Está aquí. Entonces me da la ecuación del cono que justamente coincide, como te mencioné, con la ecuación dada anteriormente. Entonces esta es otra manera de cómo calcular también la ecuación del cono. Si es que me dan el coseno que forma una generatriz con el eje del cono. ¿Sí? Esta es la manera en cómo resolver. Vamos con un ejemplo. El vértice de un cono circular recto está en el origen, ¿no? Está, y su eje forma con los ejes coordenados positivos ángulos iguales. Hallar la ecuación del cono si se sabe que sus generatrices forman con el eje un ángulo de 45 grados. ¿No? Está. Bien, chicos, a ver, comencemos. Ya, y su eje forma, el vértice de un cono recto y su eje forma ya, ángulos iguales. Su eje, ya. Acá la pregunta es, ¿cuál sería el eje? Ya, vamos a verlo, vamos a resolverlo. Bien, muchachos, ojo. Me dicen que el vértice de este cono circular recto está en el origen y su eje forma con los ejes coordenados positivos ángulos iguales. Ya, a ver. Vámonos al caso particular. A ver, ¿qué te parece? ¿Te acuerdas que en R2, así como en R2, este 1, 1 forma con los ejes positivos, ¿no? Si te das cuenta, este 1,1 forma con los ejes positivos, ¿no? Positivos, X e Y, ángulos iguales. Ángulos iguales en R2. Entonces, en R3 se deduce que el punto 1, 1, 1 forma ángulos iguales con los ejes o con los ejes coordenados positivos. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, podemos deducir, luego, podemos decir que este vector es un vector direccional para el eje de cono. Es un vector direccional para el eje del cono. Bien, ya calculé el eje del cono. Ahora sí, muchachos, ya calculé el eje del cono. Entonces voy a usar esta pequeña fórmula. ¿Sí? Esta es esa pequeña fórmula. Bueno, a ver, comencemos. A me dice que es la dirección del vértice, ¿no? Es un vector direccional del eje, perdón. Está. Voy a decir, si el punto P, X y Z
es un punto, cualesquiera, del cono, y el vértice de coordenadas 0, 0, 0, va a tener coordenadas 0, 0, 0, tengo que este vector de P es igual a X y Z, entonces voy a usar esta fórmula, ¿no? Voy a calcular el valor absoluto del producto punto del vector BP con 1, 1, A es el vector direccional del eje, este es igual a la norma del vector BP multiplicado por la norma del vector 1, 1 y 1 por el valor absoluto del coseno de 45 grados, donde alfa justamente es lo que te dice, es el ángulo que forma ese vector BP, ¿no? Con el vector, con el cono. En este caso, mencionan que es 45 grados, según dato del problema. Si se sabe que sus generatrices forman con el eje un ángulo de 45 grados. Entonces, ese es el ángulo que forma este vector o esta generatriz con el eje. Sería coseno de 45 grados. Ahora sí, reemplazamos. Acá me queda valor absoluto de x más y más z. Esto es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado multiplicado por raíz de 3 sobre raíz de 2. Elevamos al cuadrado, me queda aquí 2 veces x más y más z al cuadrado, esto es 3 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado este trinomio, entonces, y luego restamos, me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4 veces x por y menos 4xz menos 4yz. Esto es igual a 0. Y esto justamente es la ecuación de la superficie cónica. ¿Qué me pide? ¿Sí? Ahí está, chicos. Eso es justamente lo que me piden, muchachos. Ahí está. Eso es más o menos un cono rotado, ¿no? Si lo ven bien, ya no está, ¿no? Es un cono rotado. Ya está, chicos. Bien, con eso estaríamos terminando la parte de superficies cónicas. Ahora comenzaremos con superficies de revolución. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen las superficies de revolución. Ahora es un caso más general, ¿no? Entonces, a ver, al igual que el cilindro y al igual que una superficie cónica, las superficies de revolución, para definirlas, necesitamos varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Tengo una curva plana C, ¿no? Obviamente esta curva C está contenida en un plano, una recta L contenida en la curva, en el plano de la curva, ojo, una curva C con un plano P y una recta L contenida en ese plano P, ¿no? Contenida en el plano de la curva. O sea, tanto la curva como la recta están en un mismo plano. Para resumir, si se rota alrededor de la recta L, de una recta L, esta me genera una superficie denominada superficie de revolución. ¿Sí? Ahí está. A ver, muchachos. Miren, aquí está. Yo tengo aquí un plano, ¿no? Acá te das cuenta. Tengo un plano. Puesto, acá tengo un plano. Y acá tengo la curva C. Y acá tengo una recta L. ¿Sí? Esta recta L. Con vector dirección A de la recta L. Y acá tengo una curva C. ¿Sí? Ahí está. Bien, muchachos. Esta curva C, ¿qué es lo que hace? Gira alrededor de esta recta L. O sea, acá tengo la curva C. Acá
Acá tengo la misma curva, pero girada. Gira, como es un punto, está girado. ¿Sí? Ahí está, te genera como una circunferencia. Bien, chicos, a ver, acá está justamente, mira. Acá tengo este punto, P sub 0 de la curva C. Cuando gira alrededor de la recta R, te genera esta circunferencia, de radio R. ¿Sí? Y justamente esta circunferencia, radio R, ¿no? Bueno, por así decirlo, es ortogonal a la recta L. Ahorita vamos a ver esa definición. Ya, muchachos, a ver, para yo poder definir la ecuación de una superficie de revolución, ¿no? Con estas características, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, si te das cuenta, acá hay un punto, este es un punto P cualesquiera de la superficie. Eso quiere decir que este punto proviene justamente de hacer girar un punto, ¿no? Un punto de la curva base alrededor de la recta L. Y aquí está, mira, este P provino de hacer rotar este punto P sub 0 alrededor de la recta L. Y nos damos cuenta de que este vector P sub 0, ¿no? Es ortogonal a la recta L. Eso quiere decir que un punto P, cualesquiera, ¿no? Cualesquiera de la superficie cónica, cumple que P, el vector P sub 0, donde P sub 0 está en la curva base, es ortogonal a la recta. O sea que el producto punto del vector P sub 0, pertenece, bueno, multiplicado escalarmente con el vector dirección A, es igual a 0. Y otra condición más es que la distancia, si te das cuenta, como te genera una circunferencia, obviamente que la distancia de la recta al P sub 0, es un radio de la circunferencia, es igual a la distancia del punto P a la recta R. Entonces ahí tenemos la siguiente igualdad. O sea, esas son las dos condiciones que debe de cumplir un punto cualesquiera de la superficie de revolución para justamente estar ahí. O sea, un punto pertenece a la superficie de revolución si solamente así ocurren dos cosas. Que la distancia de un punto de la curva base a la recta L es igual a la distancia de ese punto a la recta L. Y el vector P sub 0 es ortogonal al vector dirección A de la recta L. Este P sub 0, valga la redundancia, debe ser un punto que pertenece a la curva base o la directriz, o sea, pertenece a C. Entonces, esas son las dos condiciones que necesitamos nosotros para poder calcular o para poder hallar la ecuación de una superficie de revolución, muchachos. Bien. A ver, a la curva plana se denomina generatriz y a la recta fija se le llama eje de revolución. O sea, esta curva C la vas a llamar generatriz y a esta recta fija se le llama eje de revolución. O en forma más simple, más simplificada, eje de la superficie. Cualquier intersección de la superficie de revolución con un plano perpendicular al eje simplemente será una circunferencia, como te mencioné aquí, cuyo centro está en el eje. Alguna superficie de revolución que ya conocemos y sabemos cómo eran sus ecuaciones, ya sabes, esfera, el cilindro circular recto, el cono circular recto, etc. Para hallar las ecuaciones de otras superficies distintas a las que anteriormente he mencionado, vamos a considerar que las generatrices están en alguno de los planos coordenados y que el eje de rotación es cualquiera de los dos ejes coordenados de dicho plano, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias yo voy a dar casos particulares. En otros casos, de repente, el plano no es uno de los planos coordenados. Por ejemplo, puede ser x más y más z igual a 1, donde está contenida la curva base, y te pide calcular justamente la superficie de revolución, en el cual tienes el plano xy más z más 1 igual a 1, este es el plano, dentro de él hay una curva, y dentro de él hay una recta. Te piden ahí que hay esa ecuación de esa superficie de revolución. Pero
los cálculos, ¿no? Ese es para caso general. Esto de aquí, obviamente, es para un caso general, más genérico, cuando los planos no son los planos coordenados, que ya conocemos, sino son otros planos distintos. Pero, para el caso de planos un poco más particulares, los planos coordenados, por ejemplo, z igual a 0, y cuando tienes que la curva es y igual a f de x, z igual a 0, entonces aquí justamente vamos a hallar esa ecuación de la superficie de revolución. ¿Sí? Aquí está la curva C. Tienes la curva C. ¿Qué es lo que sucede? Tomas un punto aquí. ¿Cuál es el punto? Sería x, f de x, 0. Y cuando lo giras alrededor, tienes este punto de acá, ¿no? Tienes aquí un punto x, y que pertenece a la superficie de revolución, ¿no? Si C, hemos dicho, rota alrededor del eje X, este genera una superficie de revolución, ¿no? Tienes ahí la superficie de revolución, y para hallar su ecuación, vamos a considerar ahora que ese punto, x, f de x, es un punto cualesquiera de esta curva, ¿no? Y si el punto Q, como te mencioné aquí, este punto gira o rota alrededor del eje X, este genera una circunferencia, tal como lo vemos acá. El punto Q gira alrededor, te genera una circunferencia. Bueno, como deducimos que en dicho plano la coordenada X no cambia y es igual a la coordenada X de Q, ¿no? Entonces, esta coordenada acá no cambia, es la misma que la coordenada Q, o sea, este R de acá, solo que cae justamente aquí, R00, pensando, chicos. ¿No? Entonces, tal como muestra la figura, entonces como decimos que en dicho plano la coordenada X no cambia, y es igual a la coordenada X de Q, así justamente el centro de esta circunferencia, ¿no? Será el punto R, que está aquí, este punto R, de coordenadas X, 0, 0. Entonces, cuando tú giras alrededor de este punto de coordenadas X, F de X, giras alrededor del eje X, la primera coordenada no cambia. Todas tienen la primera coordenada, ¿no? Todas tienen la primera coordenada. Por lo tanto, el radio de la circunferencia es justamente x0, 0. Perdón, el centro de la circunferencia es x0, 0, 0. Y el radio de esta circunferencia justamente va a ser la distancia del centro, ¿no? Por ejemplo, al punto Q. Justamente es el valor absoluto de f de x. O sea, que el radio de esta circunferencia es el valor absoluto de f de x. Y así, muchachos, y así podemos calcular justamente, más o menos, la ecuación, ¿no? Usando todo lo que hemos visto anteriormente, usando estas cuentas, ¿no? Reemplazando, podemos deducir cuál va a ser la ecuación de esta superficie de revolución. Sí, ahí está. Ya, chicos, a ver, sigamos. Ya, todavía no termina, ojo. Este es un problema que debería ir después. A ver, no sé por qué está ahí. Ya, luego lo cambio. Ya. Bien, es que quiero cambiar esto acá. Perfecto, ahora sí, está bien. Ya. Ya, chicos, a ver. Miren, entonces, estábamos diciendo de que el radio de esta circunferencia que se genera al rotar el punto Q alrededor del eje X, tiene radio, valor absoluto de f de x. ¿Sí? Ya está. Y tiene centro x0, 0. Además, si el punto x, y, z, como está aquí, este punto de acá, es un punto cualesquiera de esa circunferencia, entonces la coordenada x de P es la misma que la de Q. Obviamente que las coordenadas y z, esas sí varían. Además, el radio de la circunferencia generada es igual a la distancia del punto P al eje X, o la distancia de P a R, cualquiera, ¿no? La distancia de P al eje X, o la distancia de P al centro, ¿no? Al centro de la circunferencia, R. Bueno,
Es decir, las coordenadas de P satisfacen esta relación, ¿no? Entonces, esta distancia R, que es de la circunferencia, ese punto P, que es cual izquierda de la superficie de revolución, ese punto P, la distancia de este punto P a R, sería raíz cuadrada de I cuadrado más Z cuadrado, es igual al radio de la circunferencia, que es igual al valor absoluto de f de x. Y elevando al cuadrado, esta ecuación es equivalente a decir que x cuadrado más z cuadrado es igual a la función f de x al cuadrado, ¿no? Al ser Q, como te mencioné, un punto genérico en la curva C, concluimos que la ecuación, justamente como este punto Q o punto, bueno, en el caso Q es un punto genérico, concluimos que la ecuación es la ecuación de la superficie de revolución generada por la rotación de la curva C alrededor del eje X, chicos. Entonces, así uno puede construir justamente estas ecuaciones cuando tienes los casos particulares o el caso particular, el plano coordenado z igual a 0 y el eje de rotación sería el eje X. Ahí está. Entonces, la ecuación de la superficie de revolución sería I cuadrado más Z cuadrado es igual a f de x al cuadrado. A ver, veamos. Ese teorema generaliza lo anterior. Se hace, voy a agrandarlo mejor, se hace una curva en el plano X e Y definida implícitamente por las ecuaciones, ¿no? F de xy igual a 0, z igual a 0. Si C rota alrededor del eje X, entonces se genera una superficie de revolución cuya ecuación es esa de aquí, f evaluada en x, coma, más menos raíz cuadrada de y cuadrado más z. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ya no vamos únicamente, ahora en vez de y, en vez de la variable y, si gira alrededor del eje x, lo reemplazamos por más menos raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado. Y esta es la ecuación de esa superficie de revolución. Ahora, si la misma curva gira alrededor del eje Y, genera una superficie de revolución cuya ecuación es. Ahora vamos a reemplazarlo en el eje X. Sería más menos raíz cuadrada de x cuadrado más z cuadrado, coma, y. ¿No? Y esto es igual a 0. ¿No? Ahí está. Entonces, esa va a ser las ecuaciones de la superficie de revolución, ¿no? Para el caso de que tengas una curva en el plano XY y gire alrededor de los ejes coordenados X e Y. Ahora, si yo tengo una curva definida en el plano YZ, ¿no? En este caso, F, definida implícitamente por las ecuaciones F y Z igual a 0 y X igual a 0, entonces, si C rota alrededor del eje Y, ¿no? Se hace una curva en el plano YZ, definida implícitamente por las ecuaciones f y z igual a 0 con x igual a 0. Ahora, si esta curva en el plano YZ gira alrededor del eje Y, esta genera una superficie de revolución, cuya ecuación es, ahora reemplazamos en vez de Y por más menos raíz cuadrada de z cuadrada más x cuadrado. Y si gira alrededor del eje Z, en la primera variable reemplazamos más menos raíz cuadrada de y cuadrado más x cuadrado, coma z igual a 0. Entonces todo esto justamente proviene de lo anterior, de lo que se hizo. ¿Sí? De lo que se hizo, proviene. Todo esto se puede resolver, ¿no? Entonces, únicamente, ¿qué hemos dicho? Aquí hemos dicho en la anterior, a ver, anterior hemos definido esto de aquí, ¿no? Esto sería, mi ecuación sería, aquí sería justamente el F. ¿Quién sería el F? XY sería, en este caso, Y menos F de X. ¿Sí? Ahí está. Y como gira alrededor, hemos dicho que F de X es igual a más menos raíz cuadrada de Y cuadrado más Z cuadrado. Entonces, ¿pero quién es F de X? F de X es igual a Y.
Entonces el reemplazo sería f, este es igual a 0, sería x más menos raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado, y todo igual a 0. Entonces esa sería la ecuación de esa superficie de revolución, ¿no? Entonces todo este teorema, está aquí, estos teoremas, tiene que ver la demostración con lo que hemos visto hace ratito, ¿no? La justificación, la demostración de cómo podemos calcular la ecuación de una superficie de revolución cuando gira alrededor del plano ordenado z igual a 100, ¿no? Es la misma deducción, chicos, no hay nada del otro mundo. Bien, a ver, comencemos con un primer problema. Este problema de aquí, que me dice, hay una ecuación, o la parábola de ecuación z igual a y cuadrado con x igual a 0, ¿no? Es una parábola que está en el plano yz, te dice, rota alrededor del eje z. Hallar la ecuación de la superficie de revolución generada. Este es un caso particular de una superficie que se genera al rotar una curva, ¿no? Que está contenida en uno de los planos coordenados. Entonces veamos cómo lo resolvemos. Ya, a ver, muchachos, vamos a resolverlo. Ya, a ver, ¿qué es lo que tengo? A ver, muchachos, ¿qué es lo que tengo ahí? Vamos a analizar. Tengo aquí que mi función, bueno, como genera, está en el plano YZ, es esta de aquí, y gira alrededor del eje Z. Esta debe ser. Esta voy a usar. La voy a disminuir. Ya, a ver, comencemos. Tengo que el F y Z, este es igual a Z menos Y cuadrado, igual a 0. Entonces, por el teorema 1.54, el ítem 2, tengo que la ecuación de la superficie de revolución que se genera alrededor del eje Z, cuando gira esta curva alrededor del eje Z, sería F más menos raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, está ahí, coma z igual a 0. Entonces reemplazo, sería aquí z menos esto al cuadrado, que sería simplemente x cuadrado más y cuadrado, esto es igual a 0, entonces z es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Entonces tienes algo así, tienes por aquí esa es la ecuación de la superficie de revolución, tienes por acá, a ver, acá es z, aquí es z, aquí es y aquí es x, entonces aquí está una parábola, la parábola, la otra parábola, la parábola gira alrededor del eje z, te forma todo eso, ¿no? Gira todo eso de ahí. Entonces esto es un paraboloide, ¿no? Un paraboloide, por así decirlo, elíptico. Ahí está, chicos. Entonces, esa es la ecuación de esa superficie y esa sería su gráfico. Bien, como la mencionaba, esto es para el caso particular en que teníamos que los planos, que las curvas están contenidas en los planos coordenados. Pero ¿qué pasa si esta curva ya no está contenida, por así decirlo? Ya me rota, no sé si me tiene rotante, bueno. Bueno, ese también, si te das cuenta, es una, a ver, en este caso, a ver, un caso diferente al anterior, es que no gira alrededor, aparte, ojo, acá son dos cosas, que está dentro de los planos coordenados, o paralelos a los planos coordenados, y en donde los ejes de giro son los ejes coordenados. En este caso, en este problema, es un problema anterior que yo he visto, en este caso particular, tienes que el plano o la curva es una recta que está en el plano
y Z, o X, Y, perdón, con la recta también, pero el detalle es que esta recta gira alrededor de otra recta, pero diferente del plano de los ejes coordenados. Entonces, vamos a resolverlo. Vean, ¿te parece? ¿Cómo lo resolvemos? A ver. Vamos a generalizarlo. A ver, vamos a colocarlo como hace ratito, algo similar. A ver, comencemos. Ya, a ver. A ver, muchachos. A ver. Bien, vamos a definir la curva C. ¿Qué te parece? ¿Quién es la curva C? La curva C es esta recta, y igual a x medios, contenida en el plano z igual a c. ¿Sí? Ya está. ¿Quién es la recta L? Yo voy a colocar la recta L debido a lo que vimos al inicio. ¿Te acuerdas? Todo lo estoy trabajando de manera vectorial. Todo estoy trabajándolo de manera vectorial. Voy a trabajar que la recta L me dice esta recta de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la recta? Sería con todos los puntos P, tales que es T veces 1, 2, 0. Con T que pertenece a los reales. Listo. Es una recta que tiene vector de dirección 1, 2, 0 y todos los múltiplos de él son los puntos que pertenecen a esa recta, ¿no? Esta es la recta. La recta la voy a... es el eje de giro. Esta es esto de aquí. Ya. Bueno, voy a tomar un punto, sea el punto P sub 0, X0, Y0, Z sub 0, ¿no? Que pertenece a la curva C, esa curva, quiere decir que los puntos cumplen con estas ecuaciones, Y0 es igual a X0 medios, y Z0 es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que un punto cualesquiera, X y Z, pertenece a la superficie de revolución S, si solamente si ocurren dos cosas. Primero, que la distancia del punto P0 a la recta L es igual a la distancia de del punto P a L, y otro más, hemos dicho de que este vector, de aquí, este vector, sea ortogonal al vector dirección de la recta o del eje de giro. Ahora sí, calculemos cuánto es la distancia del punto P sub 0 a L. ¿Recuerdas? Hemos visto que esa es una fórmula muy interesante. Lo voy a dividir acá. Aquí era igual. Era la norma, ¿no? La norma de un punto, de un vector, que era la diferencia del punto P sub 0, ¿no? Con un punto dentro de la recta L. Y el punto de la recta L que más vamos a usar es el origen. Entonces, acá sería simplemente X0, Y0, Z0, menos el origen, y todo esto multiplicado por el vector 1, 2, 0. Y acá, sobre la norma. El vector 1, 2 y 0. Bien, chicos. Si ustedes multiplican esto de acá, este vector les va a salir norma del vector menos 2 y 0, menos 2, Z0, Z0, 2X0 menos Y0. Y abajo, ¿quién va? Va la raíz cuadrada de 5. Entonces, ese sería, bueno, y acá igual, acá sería, si elevas al cuadrado, sería 5Z cuadrado más 2X sub 0 menos Y0 al cuadrado. Todo esto, raíz cuadrada, acá raíz cuadrada de 5. Listo. Bien, ahora sí, muchachos, si yo igualo la distancia de P0 a L
Este es igual a la distancia del punto P a L. Obviamente que esto es igual a esta igualdad, simplemente varía, en vez de x0, y0 y z0, lo cambio por x, y z. Entonces, si igualamos esas dos distancias, me queda que 5z cuadrado más 2x0 menos y cuadrado al cuadrado, este es igual a 5z cuadrado más 2x menos y al cuadrado. Sí, ahí está, muchachos. Pero como el z0 es igual a 0, entonces este se da. Ese se elimina. Se va, se retira y me queda únicamente esto de acá. A ver, si hacemos las cuentas. A ver, si hacemos las cuentas. A ver, reemplazamos. Reemplazamos ahora x sub 0 por 2y0, ¿no? Entonces te queda aquí. A ver, si reemplazamos. ¿Cuánto me queda aquí? Me queda... A ver, 2x sub 0 es igual a 4y sub 0, ¿no? Entonces, a ver. Ya. Reemplazamos. A ver, chicos, reemplazamos. 2x sub 0 de aquí, o 2y sub 0, es igual a x sub 0. Y si reemplazo ahí, me queda 4y sub 0 menos y sub 0, me queda 3y sub 0, me queda 9 y sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Me queda 9. Y este es igual a 5z cuadrado más 2x menos y al cuadrado. Y esta sería mi ecuación 1. Voy a usar ahora el otro. La segunda. Esta de acá. La diferencia, a ver, sería x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, por 1, 2, 0, esto es igual a 0. Entonces, tienes aquí que x menos x0 más 2y menos y0, todo esto es 0. O sea, ahora sí reemplazamos, acá me queda x más 2y, acá este es igual a x0 más 2y0. Pero 2y0, hemos dicho que x0 es 2y0, este es igual a 4y0. Entonces, y0 es igual a x más 2y sobre 4. Ahora sí, muchachos, reemplazamos todo esto en 1. Ahora, en 1, reemplazamos. ¿Cuánto me queda? Me queda 9 sobre 16, x más 2y al cuadrado, ¿no? Esto es igual a 5z cuadrado más 2x menos y al cuadrado. Y esta es la ecuación de la superficie de revolución. Listo, muchachos. Este es un caso cuando el eje de giro no es uno de los ejes coordenados. Se tiene que hacer usando la definición. ¿Sí? Usando la definición. Listo, chicos, con eso terminaremos esta primera parte, ¿no? De superficies de revolución. Ya si hoy de repente les viene su seminario virtual, problemas de este tipo, les van a venir. El análisis es lo mismo, es similar cuando tienes una región encerrada por un par de curvas. Sí, es el mismo análisis, solo que las ecuaciones te van a salir unas expresiones un poco dificultosas en el sentido del despeje, ¿no? El análisis es lo mismo, la definición es la misma, simplemente que ahí va a intervenir más
ecuaciones, en el sentido de que hay que despejar, te va a salir, por así decirlo, si te vienen con cuadráticas o más menos, no hay problema, lo puedes meter, ahí el más menos, y te va a salir, claro, no va a ser tan sencillo, pero va a ser un poco más complicado en el sentido de del despeje, ¿no? Porque simplemente todo se basa en despejar x0, y0 y z0, y reemplazar en alguna igualdad, nada más. Eso es lo único. Entonces el detalle ahí es que si va aumentando, ¿no? La curva que se obtiene mediante otro tipo de ecuaciones, ¿no? Como la intersección de, o que está entre una región encerrada por un par de curvas, obviamente que varía todo eso. Ya, ahora sí, muchachos, les voy a pasar asistencia antes que me olviden.